Los últimos días hemos estado hablando sobre el amor, el romance, la pareja. Por eso de que febrero es el mes del amor y de la amistad. Pero hay un tema sumamente sensible, importante, que no siempre se trata. Es el amor, el romance, la sensualidad y la sexualidad en los niños y adolescentes. Hoy tengo como invitada a nuestra amiga, nuestra especialista, psicopedagoga, coach, Thalía Hernández, con un tema bien impactante últimamente que da muchísimo de qué hablar y que no siempre recibimos la información por, entre comillas, ser un tabú. ¿Cómo se maneja el amor, el romance, la atracción y la sexualidad en los niños y los adolescentes? Bienvenida, Thalía. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá nuevamente contigo, hablando de un tema, además que es tan integral, porque lo acabas de decir, no es solamente el adolescente. A veces nos preocupamos de la sexualidad en la adolescencia porque pensamos que, no sé, que es como alguien que llega del espacio y aterriza y empieza a tener sus deseos o empieza a expresar atracción hacia otras personas, y no es así. La sexualidad es algo que inicia desde el propio nacimiento del bebé, desde la manera en que nosotros tenemos esa relación, primero madre y padre, con el cuerpo del bebé, con el cuidado, con el amor, con el respeto, y luego poco a poco, a través de ese amor que se le transmite, ellos aprenden a su vez a quererse y amarse y a respetar su cuerpo. Entonces no es hablar de educación sexual solo porque estamos en la etapa de la adolescencia, sino que eso es un proceso que inicia y además culmina cuando el ser humano ya no está acá. O sea, la sexualidad nos acompaña durante toda la vida. Es y eso es importante que esté bien claro. Es natural ese proceso de hablar desde pequeños, en el respeto, en el límite de cómo conocer nuestro cuerpo, cómo además apreciarlo y cómo entregarlo luego en una relación de pareja. El límite del respeto y lo que soy, el autoconocimiento, es una de las cosas más importantes en los niños y adolescentes. Absolutamente. De hecho, los padres enseñan a sus hijos a quererse a sí mismos, también cuando les permiten no solo expresar afecto físico a través de los abrazos y de los besos, sino saber cuándo hay que poner límites, porque también tenemos que en nuestra educación tenemos que no solamente educar para conocer la sexualidad, sino también para prevenir abusos de este tipo, ¿no? Y todo eso empieza precisamente por el modelaje que hacemos en casa. Cuando yo como padre aprecio a mi hijo, lo abrazo, pero también no lo obligo a que venga otra persona de fuera a quererlo abrazar, a quererlo tocar si él no se siente cómodo, yo le estoy enseñando educación sexual. Cuando nombro las partes del cuerpo y no le coloco sobrenombres o le pongo nombres que no existen, sino que las nombro como puedo decir las manos, la nariz, la boca, o sea, es parte de nuestro cuerpo, sin ese tabú de su propio cuidado personal, de saber cuándo sí, cuándo no, cuándo permitir que alguien se le acerque y cuándo no lo sienten propicio o adecuado, no se sienten cómodos. Eso es educación sexual. En el caso de las niñas, hablar de la vulva es la vulva como órgano. Así es. Hablar de los testículos y el pene en los niños es natural, es el órgano que de alguna manera debemos comenzar a conocer como algo natural, biológico o fisiológico, Thalía. Sí, y el hecho de la imposibilidad de poder hablar yo como padre acerca de las partes del cuerpo y enseñarle cómo se cuidan y permitir decirle con quién sí, con quién no y en qué momento y en qué no, eso tiene que ver con mi propia educación sexual. Entonces allí lo interesante es que el papá que nos está escuchando también se haga un autoexamen. ¿Cómo es mi vinculación acerca de la sexualidad? Para mí hablar de sexo con mi hijo es algo que me incomoda, que me llena de tabúes, que me impide conversar abiertamente con mi hijo. Entonces yo tengo que revisarme porque quizás es el momento de que sea yo primero quien me eduque para luego no traspasarle todos esos prejuicios y todos esos conceptos erróneos a mi hijo. Porque luego en la adolescencia vamos a ver que muchas de esas cosas que no se trataron en la infancia pueden tener repercusiones que son las que quizás nos ocupan en este momento. ¿Desde qué edad preescolar, creo yo, empiezan más a preguntar los niños esa curiosidad de qué es esto que tengo acá, qué es esto que tengo acá, cómo lo identifico? Porque el chico que antes
yo veía en el colegio normal, ahora veo que tiene algo distinto a mí en el cuerpo. ¿Desde qué edad se despierta Justamente eso? la educación inicial es ese proceso de exploración con el otro, porque pasamos de un estado absolutamente egocéntrico, donde el bebé lo único que busca es su propio placer, y por eso es que viene la etapa de donde ellos se llevan todo a la boca y donde experimentan todo ese tipo de sensaciones que les agradan, y luego cuando ya empieza la etapa de socialización, que es tan importante, quizá fue una de las cosas que durante el periodo post-pandemia y pandemia y post-pandemia fue lo que se suprimió, que es ese contacto físico, esa parte de socialización, es muy importante para que esos niños puedan entonces empezarse a identificar con su género y empezar a tener ese rol de acuerdo precisamente así es hembra o es varón, porque todos nacemos con un sexo cromosómico, pues que viene biológicamente asignado, pero en la etapa del desarrollo pues ya nos vamos a identificar con nuestro género y vamos a empezar a tener conductas que están precisamente asociadas a lo que espera la sociedad según el sexo que yo porto, ¿no? Entonces, esa etapa de descubrimiento precisamente ocurre en la etapa preescolar. En la etapa preescolar, y donde hay que hablarles con total claridad, con nombre y apellido, cómo se llaman, cómo se identifican y para qué sirven las partes o los órganos de nuestro cuerpo. Cuando están preadolescentes, que decimos ya entró en esa etapa prepuber y tú ves que se empiezan a arreglar, o más bien hay una época en que las niñas odian a los niños, me caen mal, niñas con niñas, vamos a hacer una fiesta solo de varones porque las niñas son insoportables. Sí. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, mira, a partir de los 7, 9, 10 años empieza eso de que no, los varones son fastidiosos, son aburridos, no me gustan, no me caen bien. Hay como una indiferencia hasta cierto punto. Pero luego tenemos 3 etapas muy interesantes, que es la del adolescente entre 10 y 14 años, que empieza ya a tener fantasías, pensamientos, que empieza, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con el material que están observando nuestros hijos, porque no tienen la madurez para procesar aquello que les llega de fuera. Entonces es vital, de alguna manera, tener ese control en cuanto a las redes, lo que ellos observan, pero la sexualidad está hasta en la música, lo sabemos. Solamente necesitamos escuchar música para tener hasta letras bien explícitas. Entonces, entre los 10 y 14 años empiezan ellos a tener esas fantasías, quizás a sentir atracción hacia algún compañerito, pero solo se queda en eso. Por lo general se queda en fantasías. Ya a partir de los 15 a los 17 años ya empieza esa exploración y ahí es la etapa donde estadísticamente hablando ya empiezan a tener sus primeras experiencias sexuales, sobre todo en esta época. Entonces, de lo que se trata allí es de fortalecer la comunicación padres-hijos para que nosotros podamos acompañarlos en un proceso y no empujarlos, ni que ellos se sientan presionados por ese tema familiar que obviamente está sobre el tapete y ese tema de los compañeros y lo que los empujan y lo que le piden que haga. Entonces allí pues sí es importante porque ellos empiezan a tener ya, inclusive empiezan a sentir atracción hacia cierto tipo de personas, bien sea de su sexo o de su sexo opuesto, y empieza ese proceso de toma de decisión. Ya luego, a partir de los 18 años hasta los 22, entendiendo que nuestra corteza prefrontal empieza a madurar en las chicas a partir de los 23 y en los caballeros a partir de los 25, ya empiezan, ellos ya tienen como su diferenciación sexual, su orientación o su conducta sexual, la tienen como más definida. Ya está mucho más definida porque de alguna forma también se conocieron un poco cuáles son los gustos, cuáles son las partes de mi cuerpo, qué soy capaz de vivir o no, qué me gusta o qué no me gusta. Quizás como un amor platónico y luego un poco más presencial. Pero ¿qué pasa cuando se castran esas etapas desde casa? Un padre que dice, no vas a hablar con nadie, no vas a salir con nadie, no puedes tener novio, esto está prohibido, sobre todo en las chicas, hasta que tengas 18 años y sin embargo desde esa época también siguen siendo rígidos. O lo contrario en los varones, como es varón, tiene derecho a todo lo que quiera. ¿Qué pasa con eso? Ahí estamos mal educando en cuanto a lo que es el feminismo o es el machismo, lo estábamos hablando hace un rato, precisamente. Esas conductas vienen determinadas por una mala orientación familiar respecto a lo que es la sexualidad. Si yo prohíbo, tengo que tener muy claro que todo aquello que yo voy a prohibir, pues el joven o el niño más lo va a querer realizar. Eso es un principio básico que nosotros como padres tenemos que entender. No se trata de prohibir, se trata de
de dar el conocimiento, pero no solo el conocimiento, porque entonces vamos a la otra parte. Cualquiera puede entrar en Google y colocar cualquier término y va a conseguir una cantidad de información. ¿Cuál es la diferencia en casa? Que tú no solo vas a hablar de la información, sino que vas a dar la formación. Es decir, con este material al cual tú estás teniendo acceso, vamos a conversar. ¿Qué crees tú de esto? ¿Qué opinas? Y entonces allí es donde se establecen esos puentes de comunicación. Pero los puentes de comunicación se queman, por decirlo de alguna manera, cuando yo prohíbo, cuando yo no solamente en las niñas prohíbo, sino que en los varones fomento una actitud machista, que luego a veces inclusive por las mismas madres. Parece mentira, pero nosotras tenemos allí que asumir que en ocasiones nosotras alentamos este tipo de conductas. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que el muchacho cree que sencillamente no hay una responsabilidad afectiva, puedo tener múltiples parejas, pero es que además, lo digo es simplemente para que socialmente se vea como que es el chico guapo, lo normal, o mira que tengo un varoncito en casa, un hombrecito, pero no le hablo, por ejemplo, de las infecciones de transmisión sexual, no lo enseño a cuidarse, entonces todo hasta ser un caballero. Y hasta ser un caballero. Exacto. Y lo que hoy tanto se habla, y a mí me da mucha, no sé si risa, ¿no? Sería la palabra, pero es que cuando tú hablas que en las redes te dicen tanto el tema de responsabilidad afectiva, eso es algo que muchas de nuestras generaciones entendíamos como sencillamente ser una persona respetuosa del otro, por tener esa empatía, pero es que eso se ha perdido. Entonces ahora estamos teniendo parejas que son simplemente ocasionales, donde no hay ningún tipo de respeto y no hay ese vínculo por el otro. No me importa lo que tú pienses o dejes de pensar, sencillamente lo que busco es mi propia satisfacción personal. Y ojo, esto no solo se está viendo en hombres. Hay una cifra muy, pero muy alarmante en chicas que están empezando a tomar este tipo de conductas que tradicionalmente hemos visto más en los caballeros y hacen el mismo daño en un caso y otro. Y lo más alarmante que comienzan desde la adolescencia, por eso este tema tan importante. Dios mío, ¿qué hago? Tiene novio, mi hijo, mi hija tienen novio, ¿qué voy a hacer? Si me habla de la sexualidad, dejo que se besen, que no se besen, que salgan solos, porque antes las rutinas, ¿ok? O las tradiciones eran distintas. Tú sales con un chaperón, pero es que ahora hay un chateo, claro. Hay fotos que se mandan, hay videos, hay cosas que salen por las redes, es lo normal de, no somos novios, estamos saliendo. O utilizan términos como esto es un ghosting, ¿ok? De todo y desapareció. ¿Cómo saber también que puedo estar tranquilo en ese noviazgo? ¿Lo dejo, no lo dejo? Oye, es una etapa difícil para uno como padre. Absolutamente, te lo digo yo como madre de 2 adolescentes. Sí, es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante y sí, ahora, antes era solamente preocuparnos por las salidas de los novios, por el tiempo que estaban en casa, pero es que ahora tenemos una ventana impresionantemente gigantesca como es las redes sociales. Entonces, no solamente tenemos que educar en sexualidad de manera presencial, sino también virtual. Es muy importante que así como tú le entregas el teléfono a tu hijo y le explicas cuáles son los horarios y le dices que eventualmente vas a hacerle auditoría de ese teléfono, que no es privacidad de él porque tú eres la que lo estás pagando, porque él es menor de edad y tú eres quien de alguna manera lo vas a orientar, pues también tienes que hablarle lo delicado que es enviar fotografías o videos a través de ese medio, porque de repente tú ahorita te sientes muy bien con esa persona, pero eso puede en un momento determinado cesar, cerrar la relación y esos videos, esos chats, esas fotos van a quedar de manera abierta por todo el mundo del Internet. Entonces, es importante que tú también hables de eso. Ahora, negar el hecho de que ellos puedan tener o no novios, yo creo que eso además es inútil. Porque es ir igual, contra la corriente. Si ellos van a querer tener una relación, la van a tener porque no vas a podérselo evitar. Ahora, lo que sí es importante es más bien que tú seas parte de esa relación, que de repente invites al chico, lo conozcas, te relaciones con ellos, hagan salidas familiares, porque tampoco se trata de prohibirles que salgan juntos, pero sí de incluirlo dentro del grupo familiar. De esa manera tú vas a poder de alguna forma estar cerca, observar algunas conductas, no para prohibirlas, sino para hacer preguntas poderosas. De repente observas que quizás hay un comportamiento del chico o de la chica que no te agrada para tu hijo o hija y tú en vez de prohibirlo, tú puedes hacer preguntas. Oye, ¿tú qué crees? ¿Tú opinas? ¿Tú piensas que eso es correcto? ¿Que él te haya tratado así? ¿Que te haya dicho de esta o aquella manera? ¿Que se haya referido a ti de esa forma? ¿Que te haya...? Entonces, cuando tú empiezas a hacer esos cuestionamientos, tu hijo no se va
va a sentir que tú le estás prohibiendo, le estás amenazando, sino que sencillamente tú estás preguntando para poder entender la calidad del vínculo y el tipo de relación que tienen. Entonces allí ya dejas de ser ese papá o esa mamá castradora para convertirte no en el amigo de tu hijo, No porque puede eso ser el no mejor amigo. existe, ¿ok? Eso no puede existir, pero sí en un padre amistoso, dispuesto a escuchar y a comprender las razones del otro. Y por supuesto, en la mitad de ese camino, abrir la posibilidad de saber si tu hijo va a tener o no, o está en disposición de tener algún tipo de contacto físico. Claro, si ya se pasa a esa segunda etapa, que también es muy natural, estoy preparada para tener relaciones sexuales, pero yo quiero ser responsable, hablar con un familiar que me ayude a utilizar algún tipo de método anticonceptivo. Claro. ¿Cómo se digiere eso? ¿Qué se hace? ¿Se da el primer paso para hablarle de eso? Aunque te diga, ay, no, mamá, por favor, o sea, no quiero que te metas allí, pero se les da, mira, tienes que cuidarte, te llevo al médico, te busco una guía. ¿Qué se hace en ese momento? Absolutamente de acuerdo con lo que estás planteando. Es importante, además, que la educación sexual de nuestros hijos esté en manos de médicos. Y esos médicos muchas veces son quienes empiezan a indagar y empiezan, pero también yo me tengo que revisar cuál es mi posición. Por eso es que lo decíamos al principio. Cuando tu hijo o tu hija empieza a tener novios o empieza a sentir atracción, es importante que tú te preguntes qué tipo de tabúes o qué temas no resueltos tienes tú con respecto a eso. Porque los vas a proyectar, quieras o no. Entonces es importante a veces estar consciente de cuáles son mis miedos, por qué los tengo. Yo viví una etapa diferente, quizás en mi caso tuve una consecuencia que no era la esperada, cómo me trató mi familia en ese momento. Eso va a marcar mucho la visión que tú vas a tener luego para acercarte a tu hija. Entonces yo sí creo que este es el momento, cuando ya tenemos hijos adolescentes, que si yo estoy clara de que para mí es muy difícil abordar este tema, pues busco especialistas que me orienten y que me ayuden y que además empiecen a establecer esos puentes. Si para mí es muy difícil abordar el tema comunicacional directamente con mi hijo, lo puedo hacer a través de un especialista. Y por supuesto, no se trata de abordarle y decirle, bueno, hija, tu hijo, tú ya estás dispuesto, estás listo para tener relaciones, porque eso es una manera más bien violenta de abordar el tema, sino a través de la comunicación. Y vuelvo y repito, traer ese chico a casa o esa chica a casa, compartir con él, interesarte y tomarlo en consideración. Eso hace que de alguna manera tu hija en un momento determinado o tu hijo pues te pueda plantear el deseo de quizás llevar esto a otro nivel. Y con total responsabilidad. Con responsabilidad. Que sería lo mejor, ¿no? Es que es necesario, absolutamente necesario, porque no solamente hablamos de embarazos, sino de infecciones de transmisión sexual que son muy delicadas y que van a tener consecuencias para el resto de su vida. Entonces es vital que eso se toque y que ese tema se ponga sobre la mesa. Otro tabú, cuando los padres, los abuelos, los representantes en casa se enteran o de manera fortuita que, oye, ya no son vírgenes. Dios mío, se les viene el mundo encima porque mi hijo, mi hija a los 15, a los 16, 17 años ya no son vírgenes. ¿Qué pasa ahí en la familia? Es como que si se rompiera algo o sucede una tragedia. ¿Por qué? Bueno, primero porque venimos de una sociedad en la cual hablar de sexo, así como hablar de dinero, son tabúes. Y eso es algo que tenemos que aceptar. Es una sociedad profundamente, y me voy a permitir este término, bastante hipócrita. Porque de alguna manera este tipo de cosas no las puedes tratar en casa, pero tú ves películas, ves canciones y ves videos. Y bailes. Extremadamente explícitos. Entonces eso sí, para eso sí hay espacio en todos los medios para hablar de esto. Entonces es importante que nosotros como padres sepamos que hay un tema además de respeto y de confidencialidad. Toda la familia no tiene por qué saber lo que está pasando. Y yo puedo dosificar, si yo sé que tengo unos padres o una madre difícil, o un tío, o un primo, o un hermano, que yo sé que tiene ciertos tabúes y ciertos temas, no tienen por qué enterarse. Además que eso sería inclusive irrespetuoso contra ese joven que te está confiando, digamos, su deseo, sus necesidades o lo que le está pasando. Entonces yo sí creo que hay que mantener ciertas cosas en la privacidad familiar y manejarlas siempre con un especialista. Si siento que se me está saliendo de las manos, si tengo dudas, no dejar pasar las dudas. Es vital aclararlo primero yo como padre y luego, si es necesario que el niño o el joven acuda a alguna consulta, pues lo llevo. Eso es la clave, buscar ayuda. Tú como especialista en tus consultas y, bueno, atendiendo a niños, adolescentes, a la familia, ¿no? Como especialista en familia, ¿cuál es la situación que ves recurrentemente o cuál es la pregunta recurrente
con este tema de parejas en los adolescentes? Que tú digas, es como lo normal y no saben los chicos cómo manejarlo. Mira, quizás lo que más ocurre y lo que te manifiestan más los adolescentes es que los padres los siguen viendo como niños pequeños. Y esto no solo lo podemos llevar al ámbito sexual, lo llevamos a todos los ámbitos. Así es. De hecho, yo he tenido en consulta chicas y chicos entre 14, 15 años que vienen por un problema de comunicación y se les está dando las pautas de orientación familiar y tú ves que la mamá lo sigue viendo no como el joven que tiene 15 años, sino como el bebé de 8, de 7. Entonces yo creo que hay un tema de enfoque para abordar no solo la sexualidad, sino todos los temas de familia. Cuando yo, por cualquier motivo, quizás porque no quiero que crezcan, porque es el único hijo, porque... Por miedo. Por miedo, porque tengo problemas de pareja y entonces yo quiero que siga siendo un bebecito y necesito estar ocupado de él para todo. Pueden ser múltiples los factores. Lo cierto es que si yo no le permito a mi hijo, de alguna manera, sentir las consecuencias de sus actos, explorar lo que puede ocurrir y le evito a toda costa esto, lo que estoy es teniendo un niño con muy baja frustración. Y esto yo creo que es un problema que va a todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque de repente tenemos chicos que empiezan a ser novios y muchos de estos hacen este famoso ghosting, que es que se desaparecen, no hay una responsabilidad afectiva y hemos visto casos de niños que caen hasta en depresión, jóvenes que caen en depresión, porque no saben manejar esta situación. Tanto el que lo hace como el que lo recibe no tiene las competencias emocionales para sobreponerse a la situación que está viviendo. Entonces yo sí pienso que una de las cosas que debemos hacer es darnos cuenta de que es hermosa la etapa de ser bebé, la primera infancia, la segunda, pero la adolescencia no le tenemos que tener miedo. Yo creo que es diferente, pero no por eso tiene que ser terrible, porque además el ser adolescente ya es una etiqueta. Eso es problemático, eso es horrible. Yo le decía a una amiga en estos días, qué lindo es ese primer amor. Ese primer amor donde te mandan el mensaje, el chocolatito, el peluchito, el vamos a comer un helado. Qué bonito empezar a conocer desde ese romance de colegio, desde ese amor y que te traten a ti y tú también aprender a recibir y a dar ese romance. Más que aprender de una manera mucho más ruda con la sexualidad en la calle, porque no tuviste quizás la confianza de hablarlo o porque nosotros como padres nos dio miedo enseñarle a nuestros hijos. Qué bonito ir de etapa en etapa y que cuando ya te conviertas en un adulto puedas disfrutar libremente también de tu sexualidad. Claro que sí, porque es que inclusive si yo tengo tabúes, al pasárselo a mis hijos, eso no solamente los va a cohibir de tener una comunicación efectiva conmigo, sino que eso va a tener consecuencias en su propia sexualidad adulta. Entonces tenemos adultos que no disfrutan de la sexualidad y que está íntimamente relacionado por una mala aproximación que tuvieron. Y si a eso le sumamos que luego de jóvenes o de adultos no buscaron la ayuda, pues ya tenemos el cóctel perfecto para tener personas muy frustradas en ese aspecto y que además que eso forma parte de lo que es ser humano y es maravilloso poderlo disfrutar con responsabilidad, con conciencia y con una buena comunicación. 3 consejos o 3 tips rápidos antes de irnos, Thalía, que le puedas dar a esos padres en relación con la sexualidad de los niños y de los adolescentes. Pues el primero es mantengan los canales abiertos de comunicación. Si tienes hijos, no importa de las edades que seas, acostúmbrate a salir con ellos una vez al mes. Si son edades distintas, pues sales con ellos por separado. En la manera en que tú puedas darle esos momentos de comunicación va a valer oro. El segundo consejo, no te escandalices por aquello que quizás en un momento determinado te pueda asustar. Trata de mantener la ecuanimidad y de buscar el apoyo y la ayuda que necesitas en los especialistas cuando sea necesario. Y por supuesto, el tercer canal, entender que tienes una oportunidad de oro para que tus hijos no arrastren aquellas frustraciones y complejos que tú a lo mejor por las situaciones que te tocaron vivir, pues los tienes en este momento. Entonces yo creo que sí tenemos una oportunidad maravillosa para hacer una gran diferencia en la educación sexual de nuestros hijos. Para cualquier persona que en estos momentos esté interesados en recibir algún tipo de asesoría, ¿por dónde te escriben, Thalía? Mira, mis cuentas, @thalia.coach en Instagram. Allí no solamente vamos a tener la oportunidad de sentarnos a conversar, sino que si hay que derivar a algún otro especialista, pues ahí tenemos todos los contactos para ello. Gracias, como siempre, un tema que una vez más me encantó. Así que dentro de poco nos iremos por otros senderos para seguir creciendo. Mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.